Buenas tardes, queridos amigos, miembros de Vivir Feliz, Centro de Desarrollo Integral y Vivir Feliz Academy, la unidad de capacitación de Vivir Feliz. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes nuestro primer podcast, en el cual nos vamos a tener la compañía de la licenciada Natalia Simone. La licenciada Natalia Simone es psicopedagoga, tiene amplia experiencia en el trabajo con niños, en el ámbito educativo y también en el ámbito terapéutico individual. Ella trabaja todas las áreas del desarrollo integral de los niños pequeños. Licenciada Natalia, ¿quisiera usted saludarnos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, licenciada Isabel, y a la audiencia que nos escucha. De mi parte, muy honrada y agradecida de estar en este espacio de aprendizaje y realmente un gusto estar presente. Es para nosotros un placer poder tenerla ahora en este espacio. El tema del cual vamos a hablar hoy es específicamente cómo saber si mi hijo necesita apoyo psicopedagógico ahora que inició el colegio, las clases, ¿no? Estamos considerando seriamente que hay muchas dificultades en el inicio escolar. Hablamos de inicio escolar, nos referimos a esto cuando hablamos de los que van a prekinder, a nidito. Sabemos que por la realidad que viven las familias cruceñas y bolivianas, pues papá y mamá salen a trabajar, entonces la respuesta es una guardería, un nidito, un preescolar, ¿no? Entonces, hay muchos niños a partir de los 3 años, o algunos antes, algunos después, que cuando llegan a las aulas se empiezan a evidenciar ciertas dificultades, ¿no? En algún momento nosotros podemos tener algunas sospechas, ¿no? De qué puede estar pasando con mi hijo, con mi hija, y qué puedo hacer. Entonces, esta ha sido la principal motivación por la cual estamos aquí hoy en este espacio, ¿no? Y entonces quisiéramos conocer un poquito más acerca de qué es esto tan importante que hay que tener en cuenta a la hora de hablar del desarrollo infantil, a la hora de pensar en cómo nuestros niños van a tener un exitoso inicio escolar, ¿no? Antes yo quisiera que usted nos comente un poquito cómo fue que usted ha desarrollado su experiencia en el trabajo con los pequeñitos, con los niños, que tantas satisfacciones y retos nos dan cada día. Así es, ¿no? Trabajar con niños es realmente trabajar en un aprendizaje constante, ¿no? Continuo, porque desde la experiencia que uno tiene, uno termina aprendiendo a trabajar con ellos desde sus debilidades, ¿no es cierto? Pero cuando ya nosotros trabajamos en la práctica, nosotros tenemos que dar una dirección diferente y es trabajar desde sus habilidades y fortalezas para poder, ¿no es cierto?, nivelar o quizás compensar estas debilidades que ellos presentan, ¿no? Entonces, eso me ha enseñado la experiencia, desde la formación inicial que tuve, a trabajar desde sus habilidades y destrezas, y con eso también, ¿no?, trabajar todas las partes afectivas, emocionales, personal, social, que no solamente atañe a lo que es el desarrollo del niño, sino también del contexto familiar. Está realmente en lo correcto, licenciada Natalia. El contexto familiar hace mucho y sabemos que tenemos papás, mamás que están muy interesados en conocer más para poder brindar un apoyo real a sus niños. Bueno, pues todos sabemos que hace 2 años hemos entrado en una etapa muy complicada para nuestra actualidad, si vale el término, para nuestro estilo de vida. Nos ha tocado vivir una emergencia sanitaria, ¿no? Por la pandemia del COVID. Entonces hemos estado encerrados mucho tiempo. Aquí en Bolivia, en Santa Cruz, hemos estado encerrados prácticamente desde marzo del 2020 hasta aproximadamente, así completamente encerrados hasta julio o agosto aproximadamente, ¿cierto? Entonces fue un año totalmente distinto para quienes están trabajando con niños, para las familias. Entonces los niños que nacieron antes de marzo del 2020 o durante esta etapa, pues han crecido de una forma distinta, ¿no es cierto?,
han tenido sus primeros meses, sus primeros años, de alguna manera encerrados, contenidos en un espacio limitado, ¿no? Independientemente de que vivan en una casa, en un departamento, ¿no es cierto? El contacto social se ha restringido bastante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con estos niños que quizás debido a esto no han podido desarrollar los que consideramos prerequisitos básicos, ¿no? Para la socialización, para la escolarización? Algo muy importante que tenemos que entender es que la ausencia del desarrollo de los prerequisitos no solamente se puede dar a partir, digamos, de lo que ha sido la emergencia sanitaria, sino que desde siempre, ¿no? Hubo este proceso, esta falencia, ¿no es cierto?, en el desarrollo de los niños y que quizás los padres no nos dimos cuenta en sus debidos momentos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha ahondado? Que no solamente los padres, sino también a nivel de lo que es la escolarización nos demos cuenta, justamente, ¿no?, la emergencia sanitaria, que vamos a decir, de alguna manera tuvo en restricción, ¿no?, que se puedan desarrollar de una manera un poquito más natural, ¿verdad? Todos estos hitos del desarrollo. Entonces, entre los prerequisitos que nosotros ya necesitamos para escolarizar a un niño, pues vienen dándose desde que el niño nace, ¿no? Desde que son observables y visibles para los padres, y tenemos que tener muy en cuenta que antes de que un niño sea escolarizado, él tuvo un proceso de desarrollo madurativo y cronológico dentro de la casa, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde los papás tenemos que estar más atentos en estos procesos de los hitos de desarrollo. Y hay que hacer hoy en día mucho hincapié porque no solamente es necesario como padres poder saberlo y conocerlo y como una sociedad, ¿no es cierto? En Internet, por ejemplo, hay una serie de actividades, incluso una serie de material imprimible, donde ustedes ponen hitos del desarrollo y ahí salen por edades, inclusive por áreas psicomotrices, de lenguajes, afectivos, emocionales, ¿verdad? Entonces uno simplemente como papá quizás puede ir a hacer un checklist, ¿no? A ver qué está haciendo mi niño. Está haciendo sonidos guturales, está balbuceando, ya dice sílabas, ¿no? A partir del lenguaje, ¿no? A partir de la psicomotricidad, ya se está dando vuelta, ¿verdad? Cerca de los 6 meses ya se está sentando, ya sostiene la cabecita, ¿verdad? También está el gateo, que es muy importante. Cuando nosotros hacemos esa pregunta en la consulta sobre el gateo, es muy importante porque no solamente estamos direccionando una pregunta a partir de lo que vendría a ser una función motora del niño, ¿no es cierto?, sino también a nivel de los procesos cognitivos, porque ya va trabajando la atención y los procesos a los intereses dirigidos que el niño puede tener, ¿verdad? Entonces nosotros llevar un checklist con estos hitos del desarrollo como papá, estar atento, ir al pediatra, preguntarle al pediatra sobre no solamente los procesos de desarrollo cronológico, sino también de desarrollo madurativo, y si están de acuerdo, muchos niños a veces son borderline, que están ahí en la línea, ¿no es cierto? Y que unos puntitos más y ya están por debajo, ¿verdad? De ese desarrollo de las curvas que ellos van realizando, ¿no? Entonces, es muy importante. Y no solamente los papás, sino como usted bien lo dijo, los padres acudimos a guarderías, acudimos al nivel inicial, que también tendrían que tener ese cuidado, ¿no es cierto?, para justamente estar atentos, ¿no? Y si bien la emergencia sanitaria ha coartado este desarrollo de manera normal, pues entonces con más razón necesitamos una mayor atención y estimulación en los niños. Excelente. Usted comenta sobre, hagámonos un checklist, ¿no? Esa es la primera sugerencia que tenemos en este espacio formativo. Un checklist, le dicen Natalia. ¿Y qué hacemos cuando no podemos darle check en esa listita, en esa pequeña listita que nos, como papitos, encontramos por ahí y estamos observando a nuestro niño? Caramba, me imagino yo, ¿no?, lo complicado que puede ser desde nuestro rol como mamás, encontrarnos con que nuestro niño ya debería hacer ciertas cosas y que no las hace, ¿no? Entonces esto va a generar un desafío nuevo y un estado quizás de alerta, de preocupación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentarnos a estos nuevos desafíos?
Específicamente yo les pregunto, ¿no? Socialización y el tema de compartir. Los niños que no han tenido estas posibilidades, quizá con la familia, con los amigos, con los vecinos, llegaron a la guardería y les cuesta compartir un juguete, ¿no? Les cuesta esperar el turno, piensan que, o sea, todo el tiempo va a ser para ellos la atención, no, pero la tía no, la tía, la maestra, la tía tienen entre, ¿cuánto? 15 a 25 niños en las salitas, entonces requieren, ¿no? Este niño saber esperar su turno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es un desafío nuevo. ¿Y cómo? ¿Cómo sería este abordaje, ¿no? Como mamita en la casa, ¿qué puedo hacer? Y en la guardería, las tías, las profes, que siempre están pendientes, ¿no? De cómo brindar un mejor servicio. Bien, yo siempre digo, ¿no? Que he tenido la bendición de estar en las tres esferas, ¿no? Como mamá, como maestra y también como terapeuta, ¿verdad? Entonces eso me puede dar quizás a veces alguna amplitud en cuanto a algunas o algunos tips que uno le puede dar a los padres, porque los papás venimos a este mundo sin un direccionamiento, ¿no es cierto?, para la crianza de nuestros hijos. Y es muy importante, perdón, que podamos entender que para que se dé una socialización, tiene que haber un proceso de adaptación en el niño, ¿ya? Y cuando el niño no está adaptado, es porque hay prerequisitos anteriores que el niño no ha podido superar, o sea, su desarrollo madurativo no ha sido el idóneo, ¿no? Entonces, si tengo un niño que no ha podido desarrollar su lenguaje, o no tiene intenciones comunicativas, o no tiene el festejo ante sus logros, ¿no es cierto? O no maneja, ¿no es cierto?, una sonrisa social, o por decirle, tiene dificultades para manejar su cuerpo, o es muy activo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo como papá o como profesor yo puedo esperar que ese niño sea adaptable? O sea, que se adapta a las normas, ¿no es cierto?, de socialización. Entonces eso genera en los niños bastante frustración y hace que ellos presenten conductas que se desregulen, ¿no es cierto?, que peleen, que hagan berrinches, que den incluso algunas malas contestaciones, que agredan inclusive, ¿no?, a sus compañeritos y a veces incluso a las maestras, y las maestras nos quedamos un poquito como que azoradas, asombradas por los comportamientos, pero que justamente van derivados no solamente de que el niño es malcriado, al niño no le echaron huasca, digamos, no lo corrigieron, no. Lo que pasa es que algo interno se produce, ¿no es cierto?, a partir de que justamente estos procesos no han sido llevados de una manera, digamos, ¿no?, de madurez correctamente en el neurodesarrollo del niño. Gracias, Liz, Natalia. Y a propósito, ¿no? ¿Por qué nos importa tanto esto de la socialización del niño pequeño? ¿Por qué es para nosotros así como que, ay, mi niño no socializa, mi niño no comparte, mi niño no hace esto? ¿Por qué es importante, Liz, Natalia, la socialización para el desarrollo infantil? Bueno, nosotros como personas somos, ¿no?, socialmente altos, vamos a decir, ¿no es cierto? Somos socialmente activos, ¿verdad? Y cuando una persona no tiene estas características, es como lo explicaba hace un momentito, es porque hay otras razones internas, ¿verdad? El hombre nació como ser social. El hombre nació, ¿no es cierto?, para interactuar, porque vivir solo no puede, ¿verdad? Necesita de alguien, necesita de una compañía, de con quién conversar, con quién jugar, ¿verdad? Entonces, es por eso que la socialización es tan importante, porque de ahí también aprendemos un contexto, ¿verdad? Un contexto diferente al mío. Un niño, por ejemplo, que se sabe regular como persona, también sabe no desregular al otro compañerito, y eso es parte de una socialización, ¿verdad? Yo no lo voy a lastimar, ¿no es cierto? No voy a pelear con ese otro niño, a pesar de que pueden ser los intereses compartidos que tenga, pero esa es la parte, ¿no?, de la socialización, la madurez interna que tiene un niño para poder desarrollarse en un contexto, ya sea un contexto escolar, sea un contexto familiar, sea un contexto, ¿no es cierto?, de actividades extracurriculares, de un paseo, ¿verdad? Entonces, cuando el niño puede socializar, también está apto en los procesos de la comunicación, tanto receptivas como expresivas. El niño entiende, el niño comprende, se puede trabajar,
¿no es cierto? Se puede, como él entiende y comprende, se puede trabajar en sedente, en la mesa, guiarlo, ¿verdad? El niño está más atento. Entonces, por eso es muy importante el proceso de la socialización en los niños. Muchas gracias, Lisa Natalia. Ahora sí sabemos por qué, ¿no? La socialización es esencial para nuestros pequeños. Lisa Natalia, aprovechamos este espacio para compartir un cafecito. Claro que sí, muy Listo. bien. Y regresamos con la licenciada Natalia Simón. Nos estaba conversando ella acerca de la importancia de la socialización, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de cómo lo vemos en casa desde los papitos, pero ahora ya llegaron los niños a la guardería, al kinder, al prekinder. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver el profesor, la tía, la maestra para descartar o sugerirle a los papitos una valoración o por lo menos una consulta, ¿no? Con un profesional del desarrollo infantil? Bien, ¿no? Un profesor está capacitado justamente para trabajar con grupos heterogéneos, ¿verdad? Donde tiene que tener conocimiento de que una misma enseñanza o un mismo estilo de enseñanza, pues no puede suplir las necesidades de todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces, lo que el docente debe saber también es que justamente voy a volver a hacer hincapié en los hitos del desarrollo, tanto los que anteceden como los que suceden al grupo que el docente tiene a cargo, ¿verdad? Entonces, nuevamente volviendo a utilizar la palabra, con un checklist, ¿no es cierto? El docente puede darse cuenta cuáles son estos niños que no están alcanzando estos procesos madurativos y que les van a conflictuar más adelante justamente en los procesos, ¿no es cierto? Vamos a decir de la lectoescritura, estamos hablando de niños de 5 años, ¿no? Entonces, cuando ve que a nivel, ¿no es cierto?, de trabajo excedente, a nivel de atención, de comprensión, el niño está presentando dificultades o también a nivel de lenguaje, ¿verdad? Entonces ya es una alerta para que él pueda hacer una derivación correspondiente, ¿no? Para explicarles a los papás y decirles, bueno, mire, su niño está logrando, ¿no es cierto?, estos ítems, tiene estas fortalezas, tiene estas habilidades, pero también presenta estas debilidades que son necesarias evaluarlas y ver el por qué, ¿verdad? Porque el niño cuando empieza el proceso lectoescritor, si tiene dificultades en la articulación del lenguaje, pues de la misma forma va a leer, ¿no es cierto? De la misma forma va a aprender su autodictado que realice y no. Y cuando diga que la casa es roja, él va a decirse la taza es doja. Y va a escribir de esta manera, entonces van a aparecer, ¿no es cierto?, los errores, ¿no? En cuanto a sustituciones, algunos realizan omisiones, ¿verdad? Y eso tiene que corregirse, pues, ¿no? Desde edades tempranas, ¿no? Entonces es muy importante, imperante, diría yo, que un docente tenga conocimientos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos alcances madurativos que su niño necesita que tenga cuando llega a un primero, a un segundo, a un tercero de primaria? Como también cuáles fueron esos antecesores, ¿verdad? Como también los sucesores, ¿sí? Y como decía, ¿no? No necesita hacer una evaluación más profunda o de un análisis más profundo, sino de simplemente saber qué puede y qué no puede lograr y qué dificultades pues le puede traer aquellos retrasos que el niño tenga, ¿no? Y cuando digo retraso, no estoy hablando a nivel de lo que es la inteligencia, sino justamente al desarrollo motor, ¿no es cierto?, como también del lenguaje y también afectivo emocional. Excelente. Entonces, los profes tenemos que tener especial atención cuando a este niño le cuesta estar sentado, quizá. Trabajo excedente. Cuando le cuesta prestar atención a la tarea, quizá le estamos dando una instrucción y no la está realizando, no está siguiendo. Exacto. Luego quizá, ¿qué más podríamos decir? Que es importante, de pronto empieza a cambiar de humor, ¿no es cierto? Cambia de humor emocionales. Sin motivo aparente, quizá un momento está muy contento y activo y al segundo siguiente no quiere hacer nada y está molesto. Entonces son algunos de los elementos que los profes, las tías, las maestras debemos observar con mucho cuidado. Exactamente, ¿no? Excelente, excelente. Entonces ya el profe vio algo, sugirió al papá, ¿no? Le explicó, le comentó. Me encanta cuando usted nos sugiere
empezar siempre explicando, comentando las fortalezas, ¿no? Sí. En lo que le va bien. Creo yo que esa es una forma muy bonita de llegar al papá. Quizá Sí. la más adecuada. Sí, ¿no es cierto? ¿A quién no le gusta primero escuchar lo bueno que tiene, ¿no? Para luego poner por debajito las debilidades que uno puede tener, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con los niños, ¿no? Es muy confortante hacerle notar al papá que su niño puede trabajar sentado, ¿no es cierto? Que se mantiene quieto, que sigue a la maestra, ¿verdad? Vamos a hacer un caso, de problemas de lectoescritura en cuanto al lenguaje, ¿no? Que él atiende, que incluso participa y que su debilidad, vamos a decir, es el lenguaje articulatorio y que a pesar de esa debilidad que él tiene, ¿no es cierto?, él logra participar en clase, ¿no es cierto? Él trata de hacerte entender, trata de socializar con los compañeritos, pero que es necesario atenderlo porque eso también más adelante va a traer, ¿no?, mayores dificultades en cuanto a su proceso, no solamente de desarrollos académicos, ¿no es cierto?, o de competencias académicas, sino también en lo que es personal y social. Excelente, muchas gracias. Como ya habíamos dicho, ya la profe vio algo, sugirió al papito. Ahora, el papito, ¿cómo va a recibir esa noticia, no? Porque quizá él o ellos vieron algo similar, entonces me imagino que en algunos casos va a decir, ah, cierto, lo mismo pasa en casa, pero en algunos otros casos va a decir, ah, pero yo pensé que era normal, ¿no? Generalmente cuando son papitos primerizos no tienen una referencia de cómo usualmente se desarrolla el niño, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace este papito? ¿Cómo es que confirma o pone en duda lo que está pasando con su niño? Bueno, ¿no? Cuando un papi o una mami va y recibe, ¿no es cierto?, vamos a decir, una sugerencia, ¿no?, de la maestra, por lo general siempre está la negación, ¿no? Y vamos a decir que del otro lado, ¿no es cierto?, en cuanto a los papás, cuando ya vienen ellos a la consulta, muchos vienen con culpabilidad, ¿no es cierto? Es como que tienen, desde que la maestra o el profesor habla con ellos, un momento de reflexión en cuanto a la situación, ¿no es cierto?, la dificultad de su niño, y ya luego vienen a consulta y vienen con esa culpabilidad de decir, pucha, mire, yo lo noté, pero no sabía, yo pensé, me dijo el pediatra, a veces dicen, no, me decían por ahí que no importa, a los 5 años él iba a desarrollar el lenguaje, o que al año y medio ya iba a caminar, ¿no es cierto?, o que cuando era más grandecito recién iba a perder la timidez, ¿verdad? O que a los 3, 4 añitos recién iba a aprender a hacer sus necesidades de aseo, ¿no es cierto?, en el baño, ¿ves? Entonces, ahí vienen los papás con esta carga, ¿no?, de culpabilidad, y creo que es ahí cuando hay que hacerle notar, ¿no es cierto?, al papá que antes de que un niño sea escolarizado, como lo dije anteriormente, ¿no?, él tuvo un desarrollo madurativo en casita, ¿no?, junto con su desarrollo cronológico, y que más bien darle las herramientas a los papás en ese momento para que ellos se vayan contenidos, ¿no? Y decir, ah, bueno, mire, voy a estar atento, voy a ver qué es lo que pasa con mi hijo más adelante, le voy a dar la atención que ellos requieren, porque si uno al papá no le hace entender o comprender la necesidad que su niño está pasando, va a ser una consulta más, digamos, ¿no? Claro. Como cuando uno va al oculista y le dice, ¿sabe qué? Mire, su medida es tanto y usted necesita lentes. Y uno no volvió por los lentes ni se los hizo, ¿no es cierto? Hasta que ya no dieron más esos ojos, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo, ¿no?, con los papás, cuando ellos no tienen ese entendimiento, esa comprensión de la necesidad, ¿no? Entonces nosotros en consultas como terapeutas que ya nos han derivado un caso, tenemos, ¿no es cierto?, esa obligación, no solamente de decirle al papá, su niño sí presenta esta dificultad, estos son los procedimientos que tenemos para seguir, sino que él también pueda entender, ¿no?, y se vaya no como llegó, así vacío y culpable, sino más bien, digamos, ¿no?, contenido y decidido a poder ayudar a su niño. Excelente. Debemos nosotros entonces ser agentes que reciban, contengan y apoyen, ¿no?, Exacto. a los papitos que quizá vienen con estas cargas o con expectativas respecto a cómo ayudar a su niño, ¿cierto? Que se vayan comprometidos, ¿no es Excelente, cierto? que se vayan comprometidos. Entonces, Lisa y Natalia, usted nos comentaba que hay también niños que quizá se demoran un poquito más,
Yo me acuerdo que a veces las abuelas dicen, ¿no? Si camina primero, le va a costar hablar, ¿no es cierto? O si habló tempranito, entonces va a tardar en caminar. Entonces, a partir de eso, que quizá nuestras abuelitas, nuestras mamis han ido viendo con la experiencia, ¿no es cierto?, de crianza, tenemos algunos puntos referenciales. Usted nos decía que a veces el desarrollo es lento, pero no implicaría una dificultad seria que habría que tratar, digamos. Entonces nos encontramos en esta disyuntiva de cuándo buscar el apoyo especializado, ¿no? Específicamente, o sea, ya vimos que medio que puede que sí, que puede que no. La escuela me dijo, aquí algo no anda muy bien, o probablemente esto esté faltando o esté siendo en exceso. Entonces, ¿cuándo podríamos decir que sería el momento ideal o cuando pase qué? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque quizás es un error, ¿no?, que los padres cometemos, ¿no?, y más aún cuando somos primerizos, en ver, digamos, ¿no?, cuál de las áreas de desarrollo se puede dar primero, si el lenguaje o la psicomotricidad, ¿no es cierto? Y como decía usted, ¿no?, si camina va a tardar en hablar, ¿no? Pero lo que pasa es que en sí el desarrollo motor siempre se va a dar en primera instancia, ¿no? El desarrollo psicomotor se va a dar en primera instancia que el lenguaje, ¿verdad? Entonces, si bien el niño tiene intenciones comunicativas desde que es pequeñito, también los procesos del desarrollo se tienen que ir dando paulatinamente y en orden según la madurez del cerebro, ¿no es cierto? Mientras más mielina tiene un cerebro, es más maduro, ¿verdad? Porque sus funciones neurocognitivas, vamos a decir, como que son más rápidas, ¿no?, en las sinapsis que se realizan, ¿no? Entonces, nuestro cerebrito está predeterminado para desarrollar primero las áreas psicomotoras, ¿no es cierto? Y luego de a poco lo que vendría a ser el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje tiene dos áreas muy importantes que son las receptivas y las comprensivas, y ahí ya juega un proceso muy importante, todos los procesos cognitivos y de inteligencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que un niño, por decir de año y medio, no está logrando todavía el proceso de la independencia en cuanto a las áreas motoras de la locomoción, de caminar solo, ¿verdad? Y vemos todavía que tiene o que camina con dificultad, ¿no es cierto? O todo lo que tenga que ver con el niño a partir de su cuerpo, el manejo, el control y la coordinación. Entonces nosotros a quien debemos acudir es al psicomotricista, ¿no es cierto? Si vemos que nuestro niño tiene a nivel sensorial, a nivel del oído, ¿no es cierto?, de la vista, del tacto, ¿no es cierto?, mucha sensibilidad, ¿verdad? Niños que no le gustan ciertas texturas, o que las luces le estorban, o que los ruidos fuertes le lastiman los oídos. Entonces, quien nosotros podemos buscar en ese sentido es al terapeuta ocupacional, ¿no es cierto?, que es una de sus especialidades, como también a los psicomotricistas. Cuando vemos que el niño no está desarrollando un lenguaje adecuado, a nivel receptivo, ¿no es cierto?, no hay comprensión, a nivel expresivo hay bastantes dificultades en el niño, entonces obviamente, pues no, con quien tendríamos que referirnos es a la fonoaudióloga. Pero cuando vemos que hay un conjunto de situaciones que ya son, vamos a decir, de procesos cognitivos más elaborados como la atención, la memoria, la comprensión, la percepción, ¿no es cierto? Entonces, todos estos procesos ya van más a nivel de funciones ejecutivas, entonces a quien nosotros nos deberíamos dirigir es a una valoración con la psicopedagoga o con el área de neuropsicología, ¿no? Porque esto es como que ya el resultado de procesos, como decíamos hace ratito, que no se han desarrollado adecuadamente o no han madurado adecuadamente, tanto psicomotrices como de lenguaje, como también afectivas y emocionalmente. Muchas gracias. Yo quedo completamente chocha, ¿no? Si veo que mi niño está teniendo dificultades para el desarrollo corporal grueso, le llaman, ¿no? O fino. O fino también, entonces el psicomotricista, ¿no? Si hay una cuestión ahí sensorial, ¿cómo más dijo usted el tema para cuándo al terapeuta ocupacional? Cuando los niveles sensoriales, o sea, las sensoriales a partir de nuestros sentidos, ¿no es cierto? La vista, el oído,
el tacto, que es el más grande que tenemos, como también a ver a nivel vestibular, equilibrio proprioceptivo, ¿no es cierto? Que los niños no manejan su cuerpo con el espacio, entonces ahí vemos que necesitan, ¿no? Ya sea, como dijo, un terapeuta ocupacional o un psicomotricista. Ok, genial. Cuando es un tema sensorial, es el terapeuta ocupacional. Cuando hablamos de dificultades en la verbalización, el tema hasta de deglución, ¿no? El tema de lenguaje. De lenguaje es el fonoaudiólogo. Con fonoaudiología. Ahora. ¿Cierto? Y con fonoaudiología puede ser que el niño hable. Ya. Clarito, que hable y diga, ¿no es cierto? La casa es roja con todas las letras, pero por repetición y no así por comprensión. Entonces también el fonoaudiólogo nos ayuda a ver las partes expresivas y comprensivas, ¿no es cierto? Y puede determinar si esto de aquí está más a nivel, ¿no es cierto? Simplemente de las áreas morfosintáxicas del lenguaje, o es que van, digamos, no necesariamente que ir acompañadas con los procesos de valoración psicopedagógica también, ¿no? Excelente. Estamos muy casados, ¿no? Con las áreas de lenguaje, ¿no? Las áreas de psicopedagogía. Cuando trabajamos, pues, estos aspectos, ¿no? De inicio de la escolaridad, es necesario, ¿no? Conocer, no decimos a nivel especializado, pero lo básico de lo que debería nuestro niño haber desarrollado, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, Listen, aquí le va otra pregunta. A usted le gustó la anterior. Aquí le va otra. Ya el papito observó, pidió una consulta. ¿Qué pasa luego de la consulta? No, porque a mí me ha pasado, ¿no? Que me preguntan, ¿y cuánto tiempo mi niño va a tener que hacer su tratamiento o venir a sesiones o venir a terapia? Porque el papito siempre a veces es un poquito como que ansioso, ¿no? Que por cuánto tiempo lo voy a tener que llevar, cuánto tiempo va a pasar hasta que yo vea un resultado. ¿Tenemos algún dato referencial al respecto? Esa es una pregunta, ¿no? Muy común en la consulta cuando se hace la valoración inicial, ¿no? Porque como decía, ¿no? Los papás vienen con la culpa, con la angustia y quieren saber, a ver, digamos, no, mi hijo tiene 5 años estuvo con la dificultad del lenguaje o la dificultad, ¿no es cierto?, en cuanto a las áreas psicomotrices o cognitivas, y deseo saber en cuánto tiempo todo esto se va a solucionar, ¿no? Entonces también ahí se les explica a los papás que todo va a depender en cuanto, digamos, ¿no?, la dificultad del niño que está presentando. No siempre hay dos caminos, ¿no? Uno que es la evaluación, que esta puede ser específica porque es una o dos áreas, digamos, ¿no?, en las que el niño tiene algunas dificultades, o la valoración integral es porque ya son más de 3 áreas que están afectando y están, vamos a decir, entre esos procesos también descendidas las áreas afectivo-emocionales, como también, ¿no?, las psicopedagógicas, ¿no?, de atención, memoria, comprensión o neuropsicológica, ¿no? Entonces, esas valoraciones pues llevan más tiempo, ¿verdad? Y cuando el segundo camino vendría a ser, ¿no?, que son niños más que todos pequeños, que se los manda directamente o se los deriva a lo que vendría a ser las intervenciones, ¿no?, la estimulación, el entrenamiento que el niño tiene, pero eso no quiere decir que quedaría exento de que más adelante necesite, ¿no?, de una evaluación, ¿no?, para ver cómo él ha adquirido estas habilidades, estas destrezas y cómo ha ido compensando justamente, ¿no?, la dificultad que el niño presentaba, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de una intervención, hablamos según el caso. Puede ser un cuatrimestre, puede ser un semestre, ¿no es cierto? En algunos casos puede llevar un año, ¿no es cierto?, en cuanto a cuando tenemos nosotros comprometidos otros procesos o alteraciones a nivel de neurodesarrollo que necesitamos otros tipos de neurorehabilitación con el niño, ¿no? Inclusive hay veces que niños que llevan prácticamente toda la primaria, ¿no es cierto?, el acompañamiento de lo que vendría a ser la intervención, se puede hacer una pausa, entran maestras de apoyo, ¿verdad? Y después se da continuidad, ¿no es cierto?, también con lo que vendría a ser las terapias, porque yo les explico a los papás, ¿no? Los niños es como que entran a primero de primaria y empiezan una carrera, ¿no es cierto? Los más despiertos, los más maduros, pues empiezan a correr. Y aquellos que nos toca, pues, ¿no?, hacer un poquito más lentito, desde más inmaduro, pues vamos despacito, y con la ayuda de la terapia, entonces empezamos a agarrar como que velocidad, ¿no es cierto? Nos vamos agrietando más, vamos siendo más efectivos en nuestro desarrollo o en nuestras competencias escolares,
Y llega un momento en que ya los estamos alcanzando y ¡boom! Hay un nuevo, digamos, ¿no? hito del desarrollo, vamos a decir, que se va cumpliendo y vuelven a despegar los niños y nuevamente tenemos que volver a acompañar, ¿no? Al niño, como les decía, en muchos casos a veces se los acompaña durante toda la primaria, entonces no podemos ponerle un tiempo o podemos una delimitación, digamos, ¿no? Espacio, ¿no? Espacial o temporal a la situación, porque eso va a meritar según la complejidad, ¿no? Del niño. Bien, muchas gracias. Entonces, para puntualizar, generalmente lo mínimo está entre los 3 y 4 meses, ¿no? Sí. En un caso quizás de la dificultad bastante leve, ¿verdad? Entonces, papitos, generalmente nuestras intervenciones o el apoyo que va a necesitar nuestro niño, vamos a ir pensando que van a ser de inicio unos 3 a 4 meses, ¿no? Con la posibilidad de que se va a necesitar un poquito más de tiempo. Así es. Bien, Lisa y Natalia, ya casi estamos terminando y a propósito viene la última preguntita, ¿no? ¿Y cuándo decimos que nuestro niño se graduó? ¿Cuándo decimos que ya nuestro niño como que terminó este tiempo, esta necesidad de recibir un apoyo, ¿no? Ya sea desde la terapia individualizada o quizá incluso en algunos casos y en algunos lugares grupal, ¿no? Porque hay espacios que te brindan un apoyo grupal también. Así es, ¿no? Es una pregunta muy válida, porque es un error que cometemos los papás, ¿no es cierto? Cuando vemos que nuestro niño ya está mejorando, que ya tiene mayor adaptabilidad, que ya hablan mejor, ¿no es cierto? Que manejan o coordinan también, digamos, ¿no? De manera más eficiente su cuerpito. Entonces, inclusive se han visto casos que hasta por comodidad de horarios, de tiempo, ¿no es cierto? Como también de factores económicos, los papás los retiran, ¿no? Y ahí es cuando el terapeuta no alcanzó sus objetivos, ¿no es cierto? Aquellos objetivos que se habían puesto en un inicio para alcanzar en el cuatrimestre, en el semestre o en el año, ¿verdad? Entonces esos quedan coartados y luego de eso vuelven los papás y todas estas habilidades, destrezas que se lograron en el niño, a veces hay que volverlas a empezar, ¿no? Desde un inicio hay que volver a comenzar el trabajo con los niños, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros damos por terminado un trabajo, cuando los objetivos terapéuticos son logrados. Y como bien lo decía usted, lo más básico puede ser, ¿no? En 3 meses, en 4 meses, o incluso a veces nosotros llegamos al semestre y vemos que le falta un bimestre más de trabajo para lograr estos objetivos y se puede, ¿no? Dar el ampliado, vamos a decir, en cuanto al tiempo. Pero cuando nosotros sabemos como terapeuta que esos objetivos se están cumpliendo, cuando el niño logra nivelarse o compensar la dificultad que tiene y puede ser, vamos a decir, autónomo e independiente en diferentes contextos. Excelente, excelente. Entonces, ¿cuán importante es, papá, poner atención a los objetivos que el terapeuta se plantea, ¿no? Porque no son objetivos al azar, son resultado de una primera evaluación que se le hace al niño cuando usted lo lleva a consulta, ¿no es cierto? Y expresa sus dificultades o de pronto lo que usted ha observado que su niño necesita. A partir de eso, el profesional, ya sea, habíamos hablado del psicomotricista, el terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo, el psicopedagogo, neuropsicólogo, se va a plantear unos objetivos terapéuticos para trabajar en función de la consecución de los mismos. Una vez que se cumplieron, que el niño lo puede realizar de forma autónoma, sin un apoyo, ni siquiera el chiquitito, autónomo el copié, ¿no? el copié, entonces ahí podríamos decir que hemos concluido, ¿no es cierto? Así es. Cuán importante es puntualizar esto, ¿verdad? Porque a veces los papitos, por uno u otro motivo, interrumpe el proceso de los niños. Y entonces muchas veces pensamos que podemos volver y retomar donde lo dejamos. No. Nos explicabas que no se puede. No.
No se puede. Si su tiempo fue corto, vamos a decir, puede darse, ¿no? Tampoco todo es, vamos a decir, en letra muerta, ¿no? Pero por lo general los papás que cortan una terapia, ¿no es cierto?, sin un previo aviso, sin una programación, inclusive, ¿no? Porque se entiende que puede haber muchas situaciones, ¿no?, económicas, familiares, donde el terapeuta tiene más allá también un compromiso y le puede dar un plan de trabajo para que lo realice en casa. Estas son sus actividades, estamos trabajando atención y memoria, mire, yo le voy a dar esta carpetita, ¿no? Pero cuando esto se corta, ¿no es cierto?, sin un previo aviso, sin una programación, y bueno, se demora bastante tiempo en volver, pues, ¿no? Como le decía, ¿no? Muchas veces nos toca desde el inicio. Hay veces que los chicos, uno empieza a trabajar y ellos empiezan, ese cerebrito empieza a recordar todo lo que hicieron, aprendieron, ¿no? Y nos nivelamos rápido hasta donde lo habíamos dejado para luego replantear nuevamente estos objetivos, ¿verdad? Y empezar a trabajar, ¿no? Con un nuevo programa con los niños, ¿no? Excelente. Y hay en otros casos que, como les digo, ¿no?, cuesta bastante, ¿no?, volver a retomar. Y bueno, usted lo comentaba al principio, ¿no? Cada niño va a implicar unas sesiones distintas, un plan distinto, porque estos se elaboran en función de ellos, ¿no? Conocemos a cada niño y cada niño tiene sus características, tiene sus potencialidades, sus fortalezas y también las necesidades con las que llega, ¿no? Por más que uno y otro tengan las mismas dificultades, por decirlo, en la comprensión de consignas, no va a ser ni al mismo nivel, ni quizá del mismo tipo, ¿no?, de dificultad. Así es. Entonces, Lisa y Natalia, creo que este espacio ha sido bastante interesante. Hemos aprendido muchas cosas, hemos escuchado quizá muchos términos nuevos. Nos quedamos con el checklist de los hitos del desarrollo, ¿no? Exacto. Papitos, mamitas que están con su primer niño o que quizá no se sienten muy seguros de cómo será que debe ir creciendo mi niño. Busquemos este recurso. Vamos a nosotros procurar generar un enlace debajo de esta publicación para que direccionar, ¿no?, a un checklist. Lisa y Natalia, unos comentarios finales de recomendación para los papitos. Claro que sí, cómo no. Algo que es muy importante que sepamos es que en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que se da a lo largo de la vida, desde que nacemos, ¿no es cierto?, y vamos creciendo y desarrollando todas nuestras capacidades, siempre la orientación tiene que estar presente, ¿no? Y más aún cuando nosotros como papás, y lo voy a decir, digamos, ¿no?, porque nosotros los papás sabemos que algo no está bien, algo pasa, por más que no tengamos otros hijos o por más que no tengamos con quién comparar, nosotros como papás lo sentimos, que algo está pasando. Y es más, digamos, ¿no?, el pediatra también tiene que ser uno de nuestros mejores aliados cuando los niños son pequeños, ¿no? Y poder preguntarles a ellos si está yendo bien el desarrollo, tanto cronológico como madurativo, ¿no? El cronológico va a ser todo ese desarrollo que nosotros vemos en crecimiento, edad, digamos, ¿no? Pero el desarrollo madurativo ya implica otros procesos más internos del cerebro, que esos, como les decía, se van viendo según, digamos, ¿no?, el desarrollo que el niño nos va mostrando, lo visible que va realizando. Entonces, estar siempre atentos, buscar esta orientación, ¿verdad? Y siempre yo digo, la mejor prevención que uno hay, así uno haya dejado pasar cierto tiempo, es como que abrir el paraguas antes que nos llueva, ¿no? Antes que nos llueva y nos quedemos sopitas, mojados, empapados por la dificultad, es abrir ese paraguas en los inicios, ¿no? Y tomar, digamos, esa prevención de buscar la ayuda que realmente se necesita. Y no solamente va a ser una ayuda para nosotros como papás en cuanto a la responsabilidad que tenemos o una crianza respetuosa, porque es parte de una crianza respetuosa el hecho de que nosotros consideremos las necesidades que nuestros hijos tienen, ¿no? La ayuda en sí es para nuestro hijo, para nuestra hija, ¿no?, para que pueda desarrollar estas habilidades y destrezas que le está haciendo falta. Muchas gracias, licenciada Natalia. Este espacio ha sido el primer podcast de la unidad de capacitación Vivir Feliz Academy, dependiente del Centro de Atención al Desarrollo Infantil Vivir Feliz.
Les agradecemos por acompañarnos, por visualizar este espacio con contenido tan interesante, tan importante. La licenciada Natalia Simone es psicopedagoga, trabaja con nosotros en Vivir Feliz hace ya bastante tiempo, es de nuestras más famosas profesionales, la van a encontrar en redes y bueno, para nosotros ha sido un gusto poder compartir con ella, escucharla y saber que vamos a tener la posibilidad de compartir con ustedes más de su conocimiento, de su experiencia y bueno, aprovechamos también este espacio para brindar un saludo afectuoso a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, papás, mamás, profesionales del ámbito terapéutico, del ámbito educativo y también estudiantes que están interesados en esta área del desarrollo, ¿no? Y que nos tienen como una referencia para poder conocer un poco más acerca del desarrollo de sus profesiones. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, Liz y Natalia. Gracias de corazón, gracias a ustedes por el espacio, a Vivir Feliz, que siempre están, ¿no es cierto?, en la vanguardia de no solamente dar, vamos a decir, atención dentro de lo que vendría a ser, ¿no es cierto?, Vivir Feliz como un centro, sino de expandirse también, ¿no?, hacia afuera, ¿no?, abriendo sus puertas. Encantadísima de ser parte, ¿no?, de este proceso. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo.